Episodio 13. El terror lleva pelo largo y rubio. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos. Hola a todos, espero los tengamos con el interés en altos niveles. Recuerden que aunque parece que todo lo que estamos conociendo o repasando nada tuviera que ver con el tema principal que es la historia de la moda. Pero ya verán cómo todo esto que estamos conociendo hoy toma forma a partir del siglo XIX, justo después de la Revolución Francesa. En estos capítulos estamos dando una vuelta por la creación de esos imaginarios que nos acompañan hasta el día de hoy. Pero ya lo irán viendo conforme avance la narración en esta travesía por el tiempo. A partir de este momento, pongamos en negro nuestros pensamientos, justo como se encontraba la sociedad europea en esos últimos 2 siglos del primer milenio, sumida en la más absoluta ignorancia, llena de supersticiones y vientos de pesimismo posándose en el horizonte. Los mitos milenaristas integraban varias ideas antiguas. Una, la del eterno retorno y renovación cíclico de la realidad a través de sucesivos mundos, y la otra, la creencia de una supuesta edad de oro primitiva a partir de la cual el mundo se degradaría a través del tiempo. Los fenómenos psicológicos colectivos en historia presentan complejas interpretaciones. El milenarismo es una manifestación escalonada del cristianismo que presuponía el final inminente de los tiempos. El siglo X europeo ha sido catalogado tradicionalmente como un periodo histórico oscuro y su culminación se ha planteado como una época de temores particularmente impactantes que no responden tanto a una presencia de carácter apocalíptico, sino más bien a un conjunto de amenazas y condiciones específicas de la vida cotidiana. Las fuentes muestran que fueron acontecimientos locales que llegaron a generalizar y a encontrar eco en las propias iglesias. El llamado Mal de los Ardientes fue una epidemia ocurrida en el norte de Italia en el año 997, caracterizada por aparecer lo que hoy conocemos como gangrena, manchas negras y pestilentes, principalmente en las extremidades y algunos miembros del cuerpo, hasta que se desprendían del cuerpo de manera extraordinariamente dolorosa, pero sin matar a la mayoría de los casos al enfermo, dejándolo lisiado de por vida. También se produjeron grandes hambrunas por una serie de malas cosechas recurrentes a lo largo y ancho de toda Europa. Las constantes guerras feudales de Francia y el norte de Italia, que venían siendo habituales durante muchas generaciones, también estuvieron ahí. Por último, los acontecimientos naturales interpretados como signos apocalípticos fueron eclipses de la luna, lluvias de estrellas o cometas, y uno de estos prodigios fue un espantoso meteoro que permaneció visible en el cielo del año 1000 cerca de 3 meses. Estos fenómenos o testimonios tuvieron mayor relieve por difundirse en ceremonias habituales, liturgias, sermones, predicaciones ante la población. Desde los medios clericales se promovió una visión apocalíptica y catastrófica. Se difundió la conciencia de que los desastres se debían a los pecados de los hombres. Para atajarlo, había un tipo de iniciativas religiosas: ayunos, oraciones, movimientos de tregua y paz. Peregrinaciones hacia los santos lugares también fueron otra de las opciones. Durante los últimos 500 años, ya que esto comenzó antes aún de desaparecer el Imperio Romano, Europa ha estado en una consecución de guerras entre reinos que se expanden y se encogen según la personalidad de sus regentes y la fuerza de sus ejércitos. La Iglesia ha venido cobrando fuerza al estar protegida por los reinos a los que legitima mediante la intercesión de Dios mismo.
y para este tiempo la sociedad en general, vista como una unidad de población europea, está sumida en la más absoluta depresión moral, avivada por malas cosechas, epidemias y profecías apocalípticas. Para no dar tregua a este sentimiento de postración y situación de miseria, por los finales del siglo VIII comienzan a llegar noticias desde los reinos del norte, de la Bretaña, de una ola de invasiones causadas por unos seres gigantes de largos cabellos rubios que atacan con una hazaña y maldad nunca antes vistas. Aparecen de ninguna parte y de la misma manera se van una vez que han dejado un paraje lúgubre, lleno de muerte y devastación a sus espaldas. Estas historias van llegando, como ya les dije, desde el norte y se van expandiendo por todo el continente, preparando el terreno para la llegada del final. Esto comenzó en el 793 y se extendió por algo menos de 250 años, en los que los habitantes de las poblaciones europeas desde Dublín a Kiev vieron perturbadas sus ya difíciles vidas por la violenta irrupción histórica de un pueblo cuyos nombres se susurraban temblando en torno a las hogueras altomedievales. Los eslavos los llamaban rusos, los anglosajones daneses, los irlandeses Gael o Lochlannaigh, los andaluces magos y los francos normanni. Se trataba de los vikingos. Semejante diversidad de nombres se correspondía con su vaga procedencia, allá en el helado norte del continente. De hecho, normanni o Lochlannaigh significaban lo mismo: hombres del norte, norteños o nórdicos. Para los demás europeos eran gigantes que portaban espadas y hachas enormes con las que podían partir en dos a un hombre de un solo tajo. Bárbaros paganos que saqueaban y reducían a cenizas los sagrados y riquísimos monasterios mientras se reían a carcajadas ante la imagen del crucificado, individuos feroces y salvajes que asaltaban las ciudades costeras, robando, violando y matando sin piedad. Esto fue la imagen que los cronistas y los historiadores de la época nos transmitieron, pero tal vez no sea del todo exacta. Las tintas de estos autores, casi siempre monjes o religiosos, se hallan lastradas por la marcada preferencia vikinga de atacar los propios monasterios donde ellos escribían. Sin duda, aquellos hombres del norte eran temibles y muchas de las grandes salvajadas que se les atribuyen fueron muy reales. Pero también es cierto que su tan pregonada crueldad no alcanzó ni de lejos a la de los magiares en Sajonia, la de los tunecinos en Italia y Provenza o la del propio Carlomagno, que asistió embelesado a la decapitación de 5.000 enemigos sajones. Todo comenzó a finales del siglo VIII, cuando empezaron a producirse en Escandinavia una serie de agitados movimientos migratorios impulsados por la superpoblación y por la política. En las dinastías nórdicas, las luchas por el poder real terminaban a menudo con el exilio voluntario de la parte derrotada. Sencillamente, los perdedores no estaban de acuerdo con la situación y se marchaban. Esa peculiar mecánica política, asociada a la movilidad que otorgaba a aquellos pueblos su dominio de la construcción naval, alumbró varias naciones de peregrinos marítimos. En Noruega, tras los cambios introducidos por Harald, el de la hermosa cabellera, en el año 872, una parte de la población acudió a los puertos para abandonar el país. No se dirigieron al plácido sur, sino aún más al norte, a Islandia y a Groenlandia. Renunciaron así a las conquistas en demandas de las tierras vírgenes del Gran Norte que sus exploradores les habían descrito. Se fueron concentrando en Islandia, donde hacia 930 vivían ya cerca de 30.000 noruegos que comerciaban y pirateaban en las islas británicas y del continente.
Las invasiones vikingas fueron las últimas invasiones bárbaras que azotaron Europa, sumiéndoles en un terror paralizante durante algo más de 200 años. Pero su influencia cultural no está en discusión. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Siluetas y Colores. Y esta vez hemos subido un álbum con algunas imágenes que ilustran la cultura vikinga. Bastante vanidosos los vikingos, les gustaba de sobremanera las prendedores para el cabello, pero búscanos como Siluetas y Colores en Facebook, iVoox o YouTube. Déjanos un comentario y recuerda, nos encuentras como Siluetas y Colores. La moda como nunca la habías escuchado. Estas expediciones los llevaron a descubrir Groenlandia, donde el líder vikingo Eric el Rojo fundó una colonia en 985. Y si aceptamos lo que hoy parece cierto, aunque nunca bien demostrado, habría sido de esta colonia de donde el hijo de Eric, Leif, zarpó años más tarde para arribar por vez primera a las costas de América por la península del Labrador, que ellos denominaban Vinland, 500 años antes de Colón. Los suecos, por su parte, escogieron el camino del sur. La isla de Helgo, en el lago Malar, apenas dista unos 20 kilómetros de Estocolmo. En su suelo han aparecido sorprendentes depósitos arqueológicos que incluyen desde bellísimos cruceros irlandeses hasta conchas del Índico y una pequeña imagen de Buda, junto a las grandes cantidades de monedas acuñadas en Samarcanda durante los siglos IX y X que se han recogido en Suecia. Son pruebas de una colosal aventura expansiva que hoy sigue cargada de incógnitas, la epopeya de los varegos que fundaron el reino de Rusia. La hegemonía de los suecos en el Báltico fue muy temprana, desde las colonias establecidas en tierras letonas y lituanas. Fueron internándose en la actual Rusia. Navegantes también ellos, aunque más fluviales, utilizaron la gran cuenca hidrográfica del río Dnieper para alcanzar el Mar Negro, buscando el comercio con Bizancio y la ruta de la seda. Para ello empleaban embarcaciones ligeras que podían cargar a hombros para saltar de una cuenca a otra. Pero en realidad eran tan bárbaros como nos los describen. En verano, los granjeros se reunían en asambleas denominadas Þing, donde discutían los problemas comunes y formulaban las leyes. La familia era la base de todo, incluida la conducta individual, ya que del comportamiento impropio de uno, cualquiera de sus miembros, se hacía responsable a la familia entera. Esto fortalecía sobre todo el papel de las mujeres, cuya relativa independencia y significado social envidiaban las del resto del continente. No tenían voto en los Þing ni recibían herencia si tenían hermanos varones, pero conservaban sus bienes si se divorciaban y si enviudaban. Además, si enviudaban, manejaban libremente sus asuntos y podían rechazar un segundo matrimonio si no les gustaba el pretendiente. Fíjense el nivel de las mujeres de los vikingos y cómo van a cambiar cuando se cristianicen. Lo que hacía diferentes a los vikingos de otras amenazas para los reinos cristianos medievales, como la de los magiares o los musulmanes, era sin duda su gran dominio del mar. Siglos de experiencia en las travesías de los duros mares del norte los convirtieron en unos de los mejores navegantes del mundo de la época y también en los mejores constructores de barcos. La teoría más aceptada sostiene que la palabra vikingo procede del inglés viking, que a su vez deriva del nórdico antiguo vikingr, y vikingr designaba a aquellos guerreros y marinos que participaban en expediciones de ultramar. De hecho, la expresión vara id viking significaba ir de expedición. Es decir, que en origen la palabra vikingr designaba solo a aquellos individuos que salían de aventuras, no a todos los habitantes de los pueblos escandinavos. Posteriormente, sería adoptado por el inglés que designara a los pueblos de Escandinavia entre los siglos XIII y XVI, que asolaron media Europa a base de saqueos y asaltos, además de establecer colonias en las islas del Atlántico, y el término se expandió de la lengua inglesa a todas las demás.
Con el tiempo, las líneas de sus barcos se fueron alargando y estilizando. Los vikingos robustecieron sus quillas y perfeccionaron el sistema de dirección con sus típicos timones laterales apoyados en la banda derecha. De esa preferencia procede la palabra estribor, steerboard, mientras que babor, portboard, es la banda del puerto o la banda de atraque, opuesta a la del timón para evitar que éste se dañe al golpear contra el muelle. Los historiadores saben muy bien cómo eran aquellos navíos porque la costumbre de los grandes señores noruegos de hacerse enterrar con sus barcos ha permitido recuperar algunos de ellos en un muy buen estado. El que se halló en Gokstad, Noruega, por ejemplo, mide alrededor de 26 metros de eslora, o sea, de largo, y su combinación de ligereza y robustez aún sigue entusiasmando a los especialistas. Eso sí, a sus enemigos tal maestría en el diseño naval no les hacía especialmente felices. Así, en un texto latino escrito por un testigo de la llegada a las costas inglesas de la armada normanda, mandada por Canuto el Grande, tras describir las proas adornadas de oro, sus relucientes escudos en las bordas, sus largos gallardetes ondeando al viento, se afirma: tan impresionante era la flota que si su dueño hubiera querido conquistar cualquier país, le hubiera bastado con enviar aquellos buques por delante para aterrorizar al enemigo, sin necesidad de que saltaran a tierra los soldados que transportaban. Pero si los barcos eran fuertes y temibles, los hombres de armas vikingos no lo eran menos. Probablemente hoy no llamarían la atención en la calle, pero en aquel momento eran observados por sus contemporáneos como si fueran auténticos gigantes. Las fuentes insisten mucho y a menudo en su gran talla y en su fortaleza. De hecho, vistas en los museos, las armas que manejaban ponen todavía los pelos de punta. Entre ellas se cuentan desde enormes espadas que cuesta levantar del suelo con ambas manos o crueles hachas de combate hasta lanzas finas y agudas en cuyo manejo eran maestros. Todo ello se encuentra muy ornamentado porque a los vikingos les gustaban los adornos. El famoso diseño nórdico no es cosa que se vaya improvisando de la noche a la mañana, como queda claro viendo la línea de los barcos vikingos, su orfebrería o los intrincados dibujos de sus piedras rúnicas. Tal vez fueran tan brutales como los pintan las crónicas cristianas, o tan sucios como los describen las musulmanas, pero si se mira desde el presente, hay algo de fascinante en aquella gente atrevida, en aquel pueblo valiente y libre cuya audacia no reconocía límites desde el Mar Negro a la península del Labrador y desde Groenlandia hasta Sicilia. Existían básicamente dos tipos de barco vikingo. Por una parte, los barcos de guerra, barco largo, y por otra parte los barcos mercantes, barco de mar, que no eran tan largos y cuya principal diferencia era que, además de ser más anchos en el centro para mejor transportar mercancías o animales, eran fundamentalmente barcos de vela con tripulación más reducida que los barcos de guerra. Ambos eran de casco trincado, es igual por el frente que por atrás, con mástil abatible, ligeros y de poco calado, con un timón de espadilla que solo sobresalía 1 metro bajo la quilla y que les dio a los vikingos una gran ventaja táctica respecto a su velocidad y su manera de maniobrar, permitiéndoles realizar incursiones rápidas en zonas costeras, incluso para varar en la playa, subir ríos poco profundos y franquear cataratas, mediante el sencillo método de sacar el barco del agua y hacerlo rodar sobre tocos de madera. Asimismo, con simplemente arrear la vela y por seguir el remo, el barco vikingo podía acercarse rápidamente a las tierras para invadir, literalmente apareciendo por el horizonte, sin que sus víctimas les detectaran a tiempo desde sus atalayas, llegando antes de que sus víctimas pudieran preparar las defensas. Del mismo modo, la forma estilizada de la embarcación, con poca diferencia entre proa y popa, junto con una vela grande, les permitía una mayor velocidad y maniobrabilidad frente a los barcos grandes de su época, por lo que los vikingos podían alejarse fácilmente de sus eventuales perseguidores, incluso con el viento en calma, ya que en estos casos podían hacer uso de los remos mientras los demás barcos dependían principalmente del viento para navegar.
Hoy hemos visitado a grandes zancadas lo que como sociedad conquistadora fueron los vikingos. Pero con su llegada, el terror se estacionó en toda la tierra europea, y por los oscuros caminos de los bosques, en las cuevas, en las noches de luna, en las abadías destrozadas, en las villas arrasadas, comenzaron a deambular criaturas fantásticas y poderosas, que vertían en la población las más terribles maldiciones. Aunque al mismo tiempo aparecieron criaturas de luz que daban consuelo y traían resignación con su presencia a la tan golpeada humanidad de la Edad Media. Esto está comenzando apenas. Nos esperan 200 años de turbulencias y estas criaturas nos acompañarán. Y yo los invito a que nos acompañen ustedes a conocerlas en el próximo episodio.